En las profundidades del océano, donde la luz apenas se aventura y el silencio es absoluto, habitan seres cuya existencia ha sido susurrada en leyendas y temida en relatos antiguos. Las sirenas, entidades envueltas en misterio, han sido representadas a lo largo de los siglos como presencias seductoras y letales, guardianas de secretos insondables y símbolos de advertencia para quienes se atreven a desafiar los límites del conocimiento. No son solo criaturas de fantasía, son ecos persistentes de un temor ancestral, incrustado en mitologías, mapas antiguos y cantos de navegantes que juraban haberlas visto entre las olas. En la mitología griega, las sirenas eran descritas como criaturas de cuerpo de ave y rostro de mujer. Su canto hipnótico y melódico tenía el poder de atraer a los marineros hacia las costas rocosas, donde sus embarcaciones quedaban reducidas a escombros. En la Odisea de Homero, Ulises, advertido por la hechicera Circe, ordenó a su tripulación que se tapara los oídos con cera y pidió ser atado al mástil del barco para resistir la tentación de su canto. Este episodio no solo relata la fascinación por estas criaturas, sino también el terror que inspiraban. La simple idea de escucharlas resultaba letal. El paisaje que rodeaba su territorio era un cementerio de navíos, una trampa tejida por melodías imposibles de resistir. Con el paso del tiempo, la imagen de las sirenas mutó. Durante la Edad Media y el Renacimiento, comenzaron a ser representadas con torso femenino y cola de pez, reflejo de las creencias europeas sobre el pecado y la tentación. La fusión entre belleza y monstruosidad era una advertencia. Muchos bestiarios medievales las catalogaban como seres peligrosos, capaces de arrastrar el alma a un destino incierto con tan solo un vistazo. Se les atribuían dones sobrenaturales, capaces de alterar la voluntad y quebrar la razón. Su sola imagen en manuscritos antiguos generaba un escalofrío. En África Occidental, Mami Wata surge como una figura tan poderosa como enigmática. Su nombre resuena en mercados, rituales y templos ocultos a lo largo del Golfo de Guinea. Representada a menudo como una mujer de gran belleza con cola de pez y serpiente, Mami Wata no solo seduce para destruir, sino para juzgar. Se le teme por su imprevisibilidad. Puede otorgar riqueza o sumergir a quien la invoque en la ruina absoluta. Sus apariciones en visiones nocturnas o en sueños suelen ir acompañadas de presagios. En algunos rituales tradicionales se le ofrece espejos, perfumes o licor como ofrendas para calmar su temperamento inconstante. En el lejano Japón, el Ningyo ocupa el lugar que las sirenas tienen en Occidente. A diferencia de las representaciones idealizadas, el Ningyo posee un aspecto más siniestro, con escamas doradas. Su mera captura es considerada un mal augurio. Se cuenta que quienes consumen su carne pueden extender su existencia durante siglos, pero a costa de atraer la desgracia sobre sus tierras. Un relato célebre narra cómo una mujer, al ingerir su carne, vivió cientos de años sin envejecer, siendo testigo de guerras, plagas y la desaparición de todos sus seres cercanos. Lo que parecía un don se convirtió en una condena perpetua. En Europa Central, las aguas del Rin esconden una figura llamada Lorelei. Desde un acantilado alto, su silueta se recorta al anochecer. Era descrita como una mujer de cabellera rubia que peinaba su cabello mientras entonaba cánticos imposibles de ignorar. Los marineros que surcaban el río eran atraídos hacia las rocas donde sus barcos terminaban desgarrados. A lo largo del siglo XIX, poetas y compositores alemanes recuperaron su historia, dándole forma a un ícono trágico de la fatalidad fluvial. La piedra donde se decía que se sentaba aún existe y es visitada por aquellos que creen en el poder persistente de su lamento. Más al este, en Varsovia, una figura mitad mujer y mitad pez se convirtió en símbolo de protección. La sirena de Varsovia, con espada y escudo, ha sido parte del escudo de armas de la ciudad desde el siglo XIV. Aunque existen múltiples versiones sobre su origen, una de las más difundidas narra que fue capturada por un mercader, pero liberada por un joven pescador. Como agradecimiento, prometió cuidar de la ciudad mientras existiera. Su imagen se halla esculpida en plazas, puentes y monumentos. Lo que para otros es advertencia, en Varsovia se convirtió en promesa de resguardo. Sin embargo, su aspecto no dista del resto de leyendas, mitad mujer, mitad criatura del mar, armada no con canto, sino con acero. Más allá del folclore y la simbología, existen registros en bitácoras navales que han alimentado la duda.
Durante los siglos XV al XVIII, exploradores y corsarios afirmaron haber visto criaturas con figura femenina deslizándose entre las olas. El almirante Cristóbal Colón dejó constancia en su diario de una observación cerca de lo que hoy es República Dominicana. Aseguró haber visto 3 sirenas que emergieron del agua. No las describió como hermosas, sino como seres extraños con rasgos toscos. Otros marinos, como Henry Hudson, también documentaron visiones similares en latitudes cercanas al Ártico. Aunque la explicación moderna sugiere que se trataba de manatíes u otros mamíferos marinos, el impacto emocional de aquellas apariciones fue suficiente para que se perpetuaran en los archivos marítimos como testimonios inquietantes. En muchas culturas, las sirenas no aparecen como entidades aisladas, sino como parte de un ecosistema espiritual más amplio. En Haití, la figura de la siren ocupa un lugar sagrado dentro del vodou. Se la invoca para obtener sabiduría, visión espiritual o intervención en decisiones complejas. En sus ceremonias, los tambores marcan un ritmo que imita el vaivén de las olas, y los creyentes afirman que durante ciertos trances, la siren puede hablar a través de quienes la canalizan, revelando fragmentos de un mundo oculto bajo el agua. El simbolismo de las sirenas también ha dejado una huella profunda en el arte. Desde los frescos de la antigua Roma hasta los vitrales de catedrales góticas, su figura aparece como un recordatorio constante de lo prohibido, de lo bello e inaccesible. En la Edad Media era común verlas talladas en los capiteles de monasterios y claustros, no como seres admirables, sino como ilustraciones del deseo que debía evitarse. Su cola, su mirada, su peinado, todo hablaba de un magnetismo que atentaba contra el equilibrio espiritual. En tiempos modernos su presencia ha sido reinterpretada, transformándose en ícono romántico o fantástico, pero su presencia permanece intacta. Continúan representando lo que yace más allá de la comprensión inmediata, lo que habita en regiones oscuras donde la razón pierde su dominio. El océano inmenso y cargado de secretos sigue siendo su morada. No existe barrera física ni mental que impida que el mito la siga trayendo de regreso. Con cada oleaje, con cada historia contada al calor de una fogata frente al mar. En las costas de algunas islas del Caribe, pescadores aún colocan conchas específicas sobre sus redes, convencidos de que su sonido ahuyenta presencias indeseadas. En zonas de Noruega, hay quienes aseguran que ciertos cantos nocturnos, transmitidos por mujeres mayores, se originaron como forma de protegerse de apariciones marinas. En Islandia existe una leyenda sobre una sirena que protegía una cueva donde desaparecieron numerosos exploradores. Su figura aparece grabada en roca con los ojos tallados hacia el horizonte, como si aún esperara algo que jamás llegó. Las sirenas, lejos de ser una invención simplista, representan uno de los arquetipos más persistentes del inconsciente colectivo, la intersección entre lo bello y lo prohibido, entre lo conocido y lo incomprensible. Encarnan el eco de advertencias antiguas, el murmullo de lo que yace bajo el agua. Su canto, ya sea real o imaginario, continúa siendo percibido por quienes se atreven a mirar fijamente el horizonte marino durante demasiado tiempo. A veces basta con cerrar los ojos y escuchar, porque, como los navegantes de antaño, quien oye el canto nunca vuelve a ser el mismo. Suscríbete. YouTube cree que te gustaría este video y esta lista de reproducción.